Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos de vuelta a más un corto video aquí en nuestro espacio Boepu Mbukumi. Lecciones cortas en guaraní. Desde ya voy a pedirles para que por favor se suscriban. Como lo decimos en guaraní, ella suscribí. Activa la campanita también para que podamos notificarte toda vez que subimos los videos. Y por supuesto, nos ayudarás muchísimo si le das me gusta ya de antemano a este video. Estoy seguro que te va a gustar. Por eso ya puedes ir dándole me gusta a este video. Hoy hablaremos un poco sobre los sustantivos oscilantes. ¿Qué son los sustantivos oscilantes? Bueno, pues veámoslo. Los sustantivos oscilantes en su gran mayoría son sustantivos que en guaraní inician con la letra T. A estos sustantivos se les llaman oscilantes porque cambian de letra inicial dependiendo de quién es el poseedor. En guaraní, muchísimos de estos sustantivos son lo que podríamos denominar oscilantes triforme, es decir, que se les ve en tres diferentes formas. Tomemos por ejemplo la palabra tupá. Muy bien, esta palabra tupá, que significa cama, aparece en sus tres formas. En su forma absoluta, tupá. En su segunda forma, rupa. Y en su tercera forma, Jupá. ¿Cómo saber cómo y cuándo usarlos? Bueno, vamos a ver los ejemplos entonces a partir de la primera forma, en su forma absoluta, que sería la palabra tupá, cama, en su forma absoluta o infinitiva. Hablemos un poquito sobre esto. En su forma absoluta, se utiliza cuando el sustantivo no es precedido por ningún pronombre posesivo. Por ejemplo, se puede decir Peteí tupá guazú, que significa una cama grande. Otra frase como ejemplo, Umí tupá cuera, esas o aquellas camas. Como en estas dos frases no hay ningún pronombre posesivo, entonces utilizamos la forma absoluta, como aparece en las dos frases. Peteí tupá guazú, una cama grande. Umí tupá cuera, esas o aquellas camas. Ahora bien, si es precedido por un pronombre posesivo, el sustantivo cambia de letra inicial. Es a esta clase de palabras que llamamos palabras oscilantes. ¿Cuándo se usa la segunda forma? Bueno, pues veámoslo. En su segunda forma, aquí lo tenemos, rupa. Si el sustantivo es precedido por los adjetivos posesivos de primera o segunda persona singular o plural, cambia la letra inicial y la reemplaza por la letra R. Sería entonces como está en la tabla, como aparece aquí en nuestra tabla. Pero cuando se trata de la tercera persona, tanto del singular como del plural, simplemente se cambia la letra inicial por la letra H y el sustantivo no lleva ningún pronombre posesivo, como ustedes lo notarán aquí. Entonces es simplemente jupá en la tercera persona del singular y jupacuera en la tercera persona del plural. Simplemente jupá en la tercera persona del singular y jupacuera en la tercera persona del plural. Como ustedes lo notarán, el sustantivo no lleva ningún pronombre posesivo. Simplemente podemos decir
jupa y ya se entiende que hablamos de la tercera persona del singular. Y si decimos jupacuera, ya se entiende que estamos hablando de la tercera persona del plural. Algo muy importante que hay que llevar en cuenta también es que cuando un sustantivo es poseedor de algún sustantivo oscilante, entonces el sustantivo oscilante llevará la letra R, como tenemos como ejemplo aquí Karen Rupa. Karen Rupa está en la tercera persona. Karen es ella. Entonces, tercera persona del singular. Como explicamos aquí, cuando un sustantivo es poseedor de algún sustantivo oscilante, entonces el sustantivo oscilante llevará la letra inicial R, como tenemos como ejemplo aquí. Karen Rupa, la cama de Karen. Aquí voy a dejarles más algunos sustantivos oscilantes. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta aquí, hasta el final. Espero que les haya gustado. Y quiero que sepan que hemos tardado en subir nuevos videos en el canal, pues nos exigía mucho trabajo. Por eso quería pedirles, por favor, para que nos ayuden suscribiéndose en el canal. Al suscribirse, nos están apoyando. Al suscribirte, te aparecerá la opción también para que puedas activar la campanita para que podamos notificarte toda vez que subimos nuevos videos. Y por supuesto, darle me gusta también al video. Eso nos ayudará muchísimo. Y si quieres compartir con los amigos que están aprendiendo el idioma guaraní, será de mucha ayuda, tanto para nosotros como también para los amigos que están aprendiendo el idioma. Ok, mis queridos amigos, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.